Qué gusto me da saludarte. Bienvenido a una clase más. Como siempre, vamos a darte a conocer el tema de hoy. Nuestro tema se titula Características personales. Como puedes ver, vamos a abordar temas importantes como lo es también autoestima y vamos a trabajar dos actividades, el álbum de mi vida ocupacional y también biografía, ¿sí? Así que nuevamente te doy la bienvenida y vamos a iniciar a trabajar. Voy a darte a conocer el objetivo del tema. El objetivo es desarrollar habilidades de autoconocimiento, ¿sí? Y la competencia también es describir características que te diferencian de los demás. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio ya a la clase. Quizás en algún momento tú te has preguntado ¿quién eres? ¿Sí? Y has tenido dudas hasta de decir por qué eres así. Y también quizás has escuchado hablar de autoestima, pero no sabes qué es. O también te has preguntado qué hacer para poder conocernos mejor. Déjame decirte que hoy vamos a responder a estas preguntas, ¿sí? El tema, ya lo habíamos dicho, es características de la personalidad. Vamos entonces a ver que para poder expresar características personales necesitamos conocer lo siguiente. A raíz de muchos cambios que se dan en la adolescencia, cambios físicos, emocionales, biológicos y también cambios sociales, nosotros tendemos a estar muy confundidos. De hecho, que estudios dicen que de 13 a 18 años los adolescentes suelen estar demasiado confundidos. Sí, y quizás es por lo mismo que no sabes responder quién eres en cierto momento, qué quieres, hacia dónde vas o qué es lo que te distingue de los demás o cómo mejorar ciertas características que quizás te han parecido en algún momento, pues algo que no te ha ayudado para poder sobresalir y sentirte seguro de ti mismo. Ante esto, tu autoestima juega un papel muy importante porque es la que se pone en juego cuando tú estás experimentando ciertos estados de ánimo y hay estudios que dicen que entre más bruscos nosotros seamos con estos cambios, pues habrá mayor confusión y malestar en nuestra vida. Pues déjame decirte entonces que todo esto que vamos a hablar ahorita, a partir de ahora y a base del tema, se trata sobre tu autoestima. Así que vamos a definir entonces qué es o qué significa autoestima. Autoestima es la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos. Se define a partir del acercamiento o alejamiento de nuestro ideal del yo. Ahora, ¿qué es el ideal del yo? ¿Sí? Nuestra autoestima se forma a partir de los siguientes elementos, ¿sí? No sé si has visto acá, tenemos uno, dice autoaceptación, autoevaluación, autoconcepto, autovaloración y autorrespeto, ¿sí?
¿sí? Estos son los elementos que vamos a definir y que forman el autoestima. Así que vamos entonces a ver qué es el autoconocimiento. Pero antes déjame decirte que la instancia del yo es la instancia de la mente formada por nuestras aspiraciones, valores, ética y moral. ¿Sí? Y esto va a venir formando a partir de los conocimientos que nos han dado las personas más cercanas a nosotros, que son nuestros padres, ¿sí? Y aquellas personas pues, que han sido muy significativas con nosotros. Ahora, vamos a empezar por el primer elemento de el autoestima. Déjame contarte que todos estos elementos de la autoestima se entrelazan y pues conforman un conjunto el cual nos permite a nosotros en cierto momento valorarnos, conocernos, respetarnos, evaluarnos y tener una imagen de nosotros mismos. Hay maneras para poder conocernos mejor. Estas pueden ser relacionándonos con personas y que nosotros sintamos que son iguales a nosotros, es decir, nuestra manera de pensar, los valores que compartimos, lo que nos gusta, o sea, tener algo en común. Y también podemos descubrir esto a través de vernos al espejo. Sí, cuando tú te ves al espejo, tú empiezas a mirarte, sí, así como eres. Y pues el aceptarte tal y como eres es algo que pues dice mucho de ti. Entonces vamos a entrar ya a los elementos de la autoestima que nos van a ayudar a conocernos de una mejor manera. El elemento número 1 es el autoconocimiento. ¿Esto qué significa? Que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí? Y todos los papeles que en algún momento hemos desempeñado en el lugar en donde estamos, ¿sí? Y nos permite tener un mejor manejo reflexivo en la vida y son también capacidades y habilidades, intereses y manifestaciones, ¿sí? El autoconocimiento te permite a ti saber todo esto sobre ti, tus intereses, tus manifestaciones, tus capacidades y tus habilidades. ¿Sí? En qué momento tú las vas a conocer, en qué momento puedes hacer algo y cuándo no. Ahora, el elemento número 2 es el autoconcepto. ¿Sí? Vamos a escuchar a qué se refiere. Se refiere a una serie de pensamientos, actitudes y valores sobre lo que la persona cree. ¿Sí? Por ejemplo, saber lo que otros piensan de mí. Y déjame decirte que muchas veces lo que las otras personas piensan de nosotros, si es de manera errónea y nosotros nos damos cuenta de eso, a esto se le llama estereotipos. Y tú te das cuenta que la otra persona está pensando mal de ti, entonces déjame decirte que esto viene a influir de una manera negativa en nuestra vida. Por ejemplo, que alguien diga que eres un flojo, que eres que no sabe nada, o alguien que diga que eres una persona desagradable, fea. Entonces, esto viene a dañarnos nuestra autoestima. Pero si hay una persona que dice, ay, es que él es inteligente, es muy carismático, es solidario, es una persona muy amable, entonces esto sí te viene a ayudar a ti de una manera positiva, ¿sí? Y
si nosotros interiorizamos las cosas negativas, nos van a aislar de las características positivas de nuestra personalidad. En cambio, si tú omites eso y tú sabes quién eres, pues entonces no te va a dañar como aquella persona que si viene y se abraza a eso, se lo interioriza demasiado y entonces luego le cuesta tener características positivas de su personalidad porque se cree lo que las otras personas dicen. Em, por ejemplo, el adolescente se encuentra en medio de dos polos, ¿sí? Em, Esto permite que tenga una misma característica de sí mismo y que también se haga una idea de lo que los demás piensan de él. O puede ser también entendido la manera en que alguien dice, eh, él es bueno para hacer ejercicio, pero no le gusta hacer los ejercicios de las matemáticas. O sea, se está refiriendo que es bueno para ir a hacer ejercicio al gimnasio. Sin embargo, no te gusta ejercitar en matemáticas, las sumas, las restas. Sí, a veces nosotros tenemos dos polos, como decirlos, similares, pero a la vez opuestos en alguna otra área. Em, Pues déjame decirte que de ahí viene entonces la importancia de que tú puedas, si tú te sientes confundido en cuanto a quién eres, en cuanto a decir características positivas de tu persona, entonces tienes que buscar ayuda con un profesional. Y esto te permitirá a ti entonces detectar de mejor manera cómo mejorar estos aspectos en tu vida. Por ejemplo, pueden ser tus padres, pueden ser los maestros o puede ser algún orientador o alguna persona que sea profesional en psicología, porque al detectar estos problemas negativos en tu personalidad, pues de inmediato se ponen a trabajar con aquellas características positivas que tienes, ¿sí? Em, Promover la reflexión y el autoconocimiento, entonces es muy importante porque te ayuda a ti también a alcanzar una mayor madurez, es decir, un mayor autoconcepto de ti, porque sabes bien cómo eres físicamente, intelectualmente y emocionalmente, ¿verdad? Em, pues de ahí entonces vienen esas preguntas. ¿Quién soy? Y a dónde voy, qué quiero, pero para responderte la pregunta de quién soy, la respuesta es que aprendas a tener autoestima. ¿Sí? Para responderte quién soy, tú tienes que aprender a tener un concepto claro de ti mismo, ¿sí? A conocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades. Vamos con el siguiente elemento que es la autoevaluación, ¿sí? Y este elemento nos permite tener la capacidad para poder mejorar nuestro contacto hacia la sociedad, ¿sí? Es una postura crítica ante actitudes y experiencias personales, que significa ¿cómo consideras tú que te portas cuando estás dentro de un grupo? ¿Sí? O en tu salón de clases o con tu familia. ¿Te respetas a ti mismo? ¿Respetas a los demás? ¿Te valoras a ti mismo? ¿Valoras a los demás? ¿Sí? Esto implica la autoevaluación. Evaluarme cómo son mis actitudes ante los demás, ¿sí? Pero primero yo necesito conocerme para saber también criticar en algún momento a alguien más o evaluarlo acerca de su comportamiento y sus conductas. Pues la adolescencia se ve muchas veces afectada por la crítica severa de
de las otras personas, ¿sí? Y también puede ser por la ausencia de la misma. Si hay muchos adolescentes que se sienten criticados, mientras que otros pues no son criticados, si hacen esto o hacen lo otro, nadie les dice nada. Y para esto necesitan de la ayuda de una persona adulta, ¿sí? De una persona simpática o una persona empática que pueda permitirles a ellos tener un equilibrio, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir del cambio de sus actitudes y deseos. Y ustedes me van a decir, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Sí? Esto se puede hacer mediante el uso de características positivas. Por ejemplo, alguien puede decir que yo soy una persona poco amable, pero alguien más puede decir que soy una persona muy lista en las matemáticas, ¿sí? Entonces, con esa inteligencia matemática que yo tengo, puedo hacer la manera en que voy a cambiar esa actitud de poco amable, ¿sí? Porque con las características positivas de nuestra personalidad podemos equilibrar aquellas que son negativas. ¿Cómo lo vas a lograr? Con la ayuda de un profesional. Y por supuesto, el siguiente elemento es la autoaceptación, perdón. Y esta es la capacidad que tiene la persona de integrar y acoger las características de sí misma, incluso aquellas que no podemos cambiar, ¿sí? Yo soy una persona a veces muy impuntual, pero es algo con el que he ido así lidiando constantemente para poder ser una persona puntual. Pero yo así me quiero y así me acepto, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer es mejorar esta característica negativa de mí o esta debilidad, ¿sí? Aquí también podemos ver las fortalezas o las debilidades, ¿sí? Una fortaleza en mí puede ser que siempre estoy sonriente, pero una debilidad es que me enojo con facilidad, ¿verdad? Entonces, aceptándonos de esta manera, pues nosotros vamos a lograr la autoaceptación, ¿sí? Aceptarme primero para poder aceptar a los demás. El siguiente elemento es el autorrespeto. Y este elemento se va alcanzando con los elementos anteriores. ¿Por qué? Porque el autorrespeto va a ayudarnos a nosotros a que primero hayamos tenido un autoconcepto, un autoconocimiento, una autoevaluación, una autoaceptación y ahora ya viene el autorrespeto. ¿Sí? Esto también lo podemos lograr admirando nuestro ser, admirando cómo somos, respetando nuestros sentimientos, respetando nuestras emociones y por supuesto no dejar que a veces nuestras actitudes vengan a lastimarnos emocionalmente. Y de esta manera, pues si yo me autorrespeto y me acepto como soy, también voy a respetar a los demás y los voy a aceptar con sus cualidades y sus características, así puedan ser positivas o negativas. Por ejemplo, el autorrespeto podemos demostrarlo en nuestro salón de clases. Cuando nosotros nos dejan una tarea en grupo o simplemente cuando todos estamos reunidos en el salón. Nadie hace bulla, respetan las opiniones de los demás, respetan lo que dice el docente y el crear un buen ambiente a nosotros nos va a ayudar
identificarnos con este valor. Pero si usted se encuentra entre un grupo de adolescentes o jóvenes que no respetan, pues déjeme decirle que puede hasta contagiarse de esas actitudes negativas que están mostrando. A diferencia que si usted es el primero en crear un buen ambiente, pues habrá autorrespeto. Entonces recuerde, si usted quiere que lo respeten, tiene primero que aprender a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Y de esta manera vamos a ir logrando responder preguntas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo puedo mejorar mis actitudes? Vamos a trabajar una actividad y esta actividad está relacionada, por supuesto, con la primera que le había yo mencionado, el álbum de mi vida ocupacional. Este ejercicio va a consistir en lo siguiente. El álbum de mi vida ocupacional permitirá hacer un recorrido desde mi primera experiencia en el aula, ¿sí? Es un recorrido histórico que vamos a hacer. Cuando usted entró, por ejemplo, a párvulos, luego entró a primero primaria y luego está en el nivel básico y ahora quizás ya está en el ciclo diversificado o a lo mejor está en el ciclo básico, ¿verdad? Pero vamos a ver, de trabajar esto, ¿sí? Y lo más importante es que podamos integrar aspectos de la vida escolar y la vida del nivel medio, donde vamos ahorita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar las hojitas que pasamos al inicio y vamos a ver entonces el ejercicio. Dice lo siguiente, sí, yo creo que todos ya tienen sus hojas. Vamos a tener un tiempo de 5 minutos porque pues ya tenemos las fotografías, ¿verdad? Ya tenemos las hojas con los cuadros, entonces ya ahorita lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Junto a la foto vamos a escribir lo que recordemos, por ejemplo, cuando estábamos en párvulos. También vamos a escribir nuestros gustos y actividades preferidas de ese entonces. También vamos a escribir qué amigos nos gustaban tener y qué pensábamos acerca del profesor que nos daba clases. Sí, tal vez cuando usted estaba en preparatoria, ¿se acuerda? Esos momentos son muy grabados en nuestra memoria, así que tal vez usted se va ahorita a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a pegar una fotografía cuando estábamos en el nivel preprimario, cuando estábamos en el nivel primario y ahora que estamos en el nivel medio. Vamos a iniciar entonces y recuerde cuando usted agarra su fotografía y la pegue en el cuadrito de las hojas, pues va a escribir estas características que le mencioné, ¿sí? Cuáles eran sus gustos, cómo eran sus amigos, qué le gustaba de su docente, ¿sí? Va a escribir en cada fotografía. Así que vamos a iniciar, tenemos 5 minutos para hacerlo. Y por supuesto recuerde que esto pues nos va a ayudar a nosotros a poder recordar ciertas cosas que habíamos realizado durante todo el recorrido de estudios en el cual vamos ahorita.
Así que vamos a concentrarnos entonces y a trabajar, ¿sí? Va usted a recordar parte de todo lo que ha vivido, ¿sí? Y pues también se va a recordar de sus docentes, se va a recordar de algunos gustos que tenía, qué significó esa foto que colocó ahí para usted, quiénes eran sus amigos, ¿sí? Que vamos a seguir trabajando entonces. Y pues recuerde que estos detalles que le he dado a conocer le van a servir para poder formar su álbum de su vida ocupacional. Bueno, yo creo que casi la mayoría vamos terminando, ya casi se hacen los 10 minutos, así que vamos a ir apurándonos a los que todavía nos falta un poquito y quienes ya terminaron, pues felicitaciones. Yo creo que se han dado cuenta de muchas cosas importantes, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer y que podemos distinguir desde temprana edad hasta donde vamos ahorita. Por supuesto, todo esto le va a ayudar a usted a descubrir características personales y características que usted tenía desde que estaba en la primaria, uh, desde que estaba en preparatoria y por supuesto hasta ahora. Tal vez usted era una persona que hacía berrinches, pero ya en la primaria ya le dio vergüenza y ya no hizo berrinches, sino ya empezó a portarse de una manera más acertada, ya empezó a gustarle las matemáticas, ya tenía edad como para ser crítico, participaba mucho en la clase, era una persona enojada, era sonriente, ¿sí? Todas estas características personales pues le ayudan a usted a poder desarrollar lo que es su autoestima, ¿sí? Porque recuerde que también usted puede escribir ahí, si está en la foto en el jardín, puede escribir porque está ahí, si tiene el cabello largo, lo tiene corto, si tiene una gorra, no la tiene, yo no sé cómo se colocó usted ahí en la fotografía, pero por supuesto todo esto le da la noción de conocerse más, ¿verdad? Y también le permite formar ciertos conceptos de usted, sí, de cómo es su temperamento, es una persona colérica, es una persona extrovertida, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Ha oído alguna vez hablar de los temperamentos? Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, ¿sí? Pues no sé, usted es una persona introvertida, es extrovertida, le gusta perdonar fácilmente o le gusta guardar rencor por largo tiempo. ¿Qué le gustaba de su docente? No sé, le llamaba la atención cómo enseñaba o no le gustaba cómo hablaba. Sí, a lo mejor usted tiene una característica importante que es, por ejemplo, la capacidad de comunicarse claramente. A lo mejor su docente no lo hacía, ¿sí? Entonces, bueno, ya finalizando el ejercicio, entonces ya se nos pasó el tiempo. Vamos a ver, ¿sí? Que a lo mejor usted pudo extraer cosas importantes sobre lo que hemos hecho, ¿sí? A lo mejor usted se acordó ahorita de qué obstáculos tuvo que vencer para poder llegar hasta donde está, ¿sí? O se acordó de alguna etiqueta que alguna vez le dijeron en la escuela o en su colegio y esto le ha permitido entonces a convertirlo en algo positivo. A lo mejor usted era una persona muy tímida, pero ahora ya no lo es, ahora ya tiene una característica de ser una persona que tiene la suficiente seguridad en sí mismo. Bueno, usted lo sabrá. Vamos a hacer una siguiente actividad que es biografía, ¿sí? ¿Y esto de qué se trata? Pues
también ahí en las hojas que le pasé, vamos a pasar a ese ejercicio y vamos a ver qué es lo que a nosotros muchas veces nos ha recordado obstáculos. Sí, esta actividad nos va a ayudar a nosotros a conocer una historia personal de sí mismos, ¿sí? Reflexionar sobre sucesos que nos hayan ocurrido, sobre eh, personas significativas en nuestra vida, nuestros padres, algún docente, algún amigo, un vecino. Y pues por supuesto también le va a ayudar a identificar cosas importantes sobre su desarrollo, ¿sí? Cuando usted era adolescente o cuando ahora que está viviendo la adolescencia, cómo ha usted manejado todos estos cambios. ¿Han sido difíciles para usted o no? ¿Sí? Y por supuesto, usted va a crear una historia y en esa historia usted va también a recordarse, ¿sí? O va a conectarse con algo interno, con recuerdos del pasado que le ayuden a recordar cuáles eran sus gustos, qué tipo de lecciones hacía, eh, qué vivencias tuvo, eh, le gustaba estudiar, aquella vez cuando usted se inscribió en algún deporte, ¿sí? Tiene la característica de ser deportista, de ser músico, de ser una persona atleta, de ser una persona estudiosa. Sí, ¿qué características tiene? Recuerde que ahí usted a partir de esto, va a escribir su propia historia. Usted va a darle nombre a su historia y tiene que haber un personaje. Y por supuesto, ese personaje tiene que ser usted. ¿Sí? Bueno, después de haber pasado los 5 minutos que le di para que realizara este ejercicio, vamos a ver a qué conclusiones pudo usted llegar, ¿sí? Por ejemplo, conclusión número 1 sería, ¿se identifica usted con algún docente que haya sido parte de las personas significativas en su vida? ¿Se identifica con sus padres por alguna característica? A lo mejor él es enojado y usted también. Con su mamá porque ella es muy empática y usted también lo es. Porque tal vez usted se identificó con algún personaje que es fuerte porque usted también lo es, o con algo que usted cree que es débil porque usted tiene ciertas debilidades aún, ¿sí? Ahora pregúntese, ¿qué cosas negativas cambiaría de usted? ¿Qué características negativas cambiaría de usted? ¿Sí? Ser egoísta, egocéntrico, ser una persona irrespetuosa, ser una persona con mal humor, ¿sí? ¿Cambiaría usted estas características en su vida? ¿Cómo lo haría? Recuerde, a través del autoestima. Y por supuesto, en la siguiente hoja que tienen, también ahí hay otra actividad. Entonces, me gustaría mucho que ustedes puedan trabajar este ejercicio en casa. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí están las instrucciones. ¿Sí? Ahí dice perfectamente, ¿verdad? Es el ejercicio acerca de el espejo y yo. ¿Sí? Recuerde, este ejercicio es muy bonito. Ahí le dice que usted tiene que ir enfrente del espejo y también se va a preguntar quién soy. ¿Sí? Va a preguntarse también a dónde voy. ¿Sí? Y si usted ve que está practicando malos gestos, pues va a tratar la manera de cambiar esos gestos. ¿Cómo le gustaría a usted entonces que fuera la otra persona? Recuerde que las malas características de nuestra personalidad las podemos equilibrar con aquellas características positivas que tenemos. Me dio mucho gusto platicar contigo sobre este tema. Espero te haya ayudado. Espero que las actividades que hemos realizado sobre
el álbum de mi vida ocupacional, pueda darte a ti el enfoque a identificarte con todas aquellas características positivas que tienes para en un futuro poder desarrollar una ocupación, tal vez como la de tu docente, o como la de tu papá, o como la de un vecino, o como la de alguna persona que tú admires. Sí, así como también la actividad acerca de la biografía nos permite a nosotros conectarnos con nuestro pasado, ¿verdad? Eso nos permitió y conocer ciertas cosas que han venido a que hoy seamos la persona que somos, ¿sí? Pudo haber sido un obstáculo, pudo haber sido alguna decisión tomada, eh, pudo haber sido algún evento con aquella persona significativa en nuestra vida, pudo haber sido alguna vez que elegiste entrar en algún grupo de amigos o de deporte, cómo te fue, cuál fue tu comportamiento, ¿sí? ¿Cómo eres ante todo esto? Sí, también te ayuda a conocerte como persona. Por supuesto, recuerda las características personales las vamos a detectar en nosotros mismos a través de qué? A través del autoestima. ¿Y esto qué requiere? Requiere autoconocimiento, autoaceptación, autoconcepto, autoevaluación y autovaloración, así como también autoevaluación. Espero haberte ayudado con los ejercicios que hicimos y también con lo que te di a conocer. Fue un gusto volver a compartir este tema. Nos vemos en una próxima.